lo puedas disfrutar tranquilamente. Buenas noches a todos. Cuando digo todos, es porque yo sé que hay más personas que luego van a escuchar este audio. Y vamos a compartir ahí en el capítulo 15 de Lucas. Vamos a compartir del 1 al 7. Dice, parábola de la oveja perdida. Entonces voy a leer esos siete versículos. Dice así. eh, eh, Hola Stephanie. Buenas noches. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está Canela, recibiendo a... Sí, qué cosa más linda son las mascotas. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues así son los animales, de cariñosos. Voy a cerrarles el micrófono. Ok, ok, entonces déjeme ver, silenciar a todos. Y pues entonces voy a leer Lucas capítulo 15. Eh, dice así, Lucas capítulo 15, versículo 1, y dice un subtítulo, parábola de la oveja perdida. Esta misma cita bíblica en Lucas también está en Mateo 18, del 10 al 14. Pero aquí vamos a leer Lucas 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, nuestro Señor quiere hablar al corazón nuestro por medio de la parábola de la oveja perdida. En esta parábola hay una exhortación que llega a mi corazón inmediatamente. Entonces, como siempre digo, para poder ver claramente el corazón de nuestro Señor, debemos apuntar esta palabra que Él nos permite leer como una palabra o una voz que viene del cielo santo exclusivamente para mí. Dicho de esta forma, yo quiero que, por ejemplo, yo lo voy a tomar para mí, personalmente. Luego yo quiero que el hermano Franklin, que me está escuchando, también lo tome para él. Y yo quiero que las personas que luego van a escuchar este audio, se den cuenta que esta parábola, estos 7 versículos son exclusivamente para esa persona que está escuchando. Entonces, como es una palabra para mí, entonces yo soy ese perfil que dice ahí,
se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, en este caso yo soy publicano y soy pecador, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una gran diferencia, pero antes de eso quiero explicar qué significa publicano. Publicano, en el contexto del Señor Jesús, era un hebreo que trabajaba para el Imperio Romano y que el trabajo que tenía era cobrar impuestos. Entonces era un hebreo que era despreciado por el pueblo hebreo. O sea, era una persona que la gente lo veía como un enemigo. Está trabajando para el imperio. Nos está maltratando y está cobrando los impuestos. Y un poquito más, tenían mala fama estos publicanos, porque no solamente cobraban con rigor y con mucha, ¿cómo le digo? De una muy mala manera, cobraban los impuestos a sus propios hermanos de sangre, o sea, a su propio pueblo, porque la fama que tenía es que ellos cobraban un poco más porque ellos se dejaban parte de esos impuestos. Eso es como muy parecido hoy en día a muchas situaciones que vivimos, pero de eso no vamos a hablar. Solamente vamos a enfocarnos de que esas personas que se acercaban a Jesús no merecían para nada, desde la óptica humana no merecían para nada. Hola, ¿cómo está, hermana? Qué gusto de saludarla, con tanta energía que la veo ahí, con tanta alegría, con tanta... Bueno, bendito nuestro Señor, hermana Janet. Estoy compartiendo San Lucas capítulo 15, dice parábola de la oveja perdida. Y entonces, no se preocupe, hermana, vea, le voy a apagar su micrófono, porque estoy haciendo una grabación. Entonces, para que usted sepa que va a estar San Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Bueno. Entonces, para hacerle un resumen a la hermana Janet y para todos, esta parábola es una parábola que debemos de tomarla personal. Entonces, este perfil de personas con las que empieza la parábola eran unas personas que desde el punto de vista de los fariseos y los escribas eran personas que no merecían, o como le digo, que era deshonroso estar junto con ellos, porque eran personas, para los fariseos y para los escribas, eran personas, por decirlo de alguna forma, malas. Porque un publicano era una persona que cobraba impuestos para el Imperio Romano y cobraba un poquito más y se dejaban ese dinero y también utilizaban prácticas muy feas para cobrar el dinero, porque a ellos les surgía cobrar dinero, porque ellos de ese dinero, ellos tomaban dinero para ellos. Entonces eran personas despreciables. Y dice que eran publicanos y pecadores. Entonces los fariseos y los escribas tenían ellos su propia regla para determinar quién era pecador, quién era publicano, quién podía ser digno de reunirse con ellos. Entonces ellos eran, por decirlo así, ellos no querían revolverse con estas personas malas,
desde el punto de vista de ellos. Porque le criticaban a Jesús y le decían, a los pecadores recibe y con ellos come, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente está escuchando lo que ellos están diciendo y murmurando, sino que el Señor Jesús, que conoce perfectamente lo que nosotros tenemos en el corazón y cómo nosotros hablamos, entonces Él quiere, por medio de una parábola, rectificarle el corazón a los fariseos, los escribas, los publicanos, los pecadores y también a nosotros que estamos escuchando. ¿Por medio de qué? Por medio de la parábola de la oveja perdida. Tengo que decir claramente también que, aunque algunos de los que me están escuchando tienen seguridad de la salvación por medio de la palabra, también ellos tienen que valorar o meditar en esta palabra que están escuchando. Porque básicamente esta palabra es para aquellas personas que no han nacido de nuevo. Pero este diácono, la hermana Janet, el hermano Franklin y algunos otros hermanos que yo conozco que van a escuchar este audio, que han nacido de nuevo, no piensen que esta parábola no es para ustedes, es para nosotros también. Y las personas que dicen ser nacidos de nuevos, pero esta parábola o esta explicación también quiero que la mediten para que puedan contrastar su salvación con esta parábola. O sea, que mediten sí, a ver si su salvación se ajusta bíblicamente. Perdón por lo que estoy diciendo para las personas que están en esta condición, o que por lo menos el testimonio que Dios me ha regalado me ha dicho que hay muchas personas que se dicen ser hijos de Dios, pero que cuando una palabra como esta que van a escuchar los deja con pesa falsa, dice la Biblia. Y también esta palabra es para los que nunca han escuchado la Biblia, para que tengan la oportunidad de nacer de nuevo. Entonces esta palabra es para todos, es para todos. Entonces voy a ponerle entendimiento a esta palabra. Entonces, el entendimiento comienza, que también lo voy a decir, con que nosotros estamos escuchando este mensaje, pero apuntando cómo regresar al cielo. O sea, un sinónimo del concepto regresar al cielo es cómo recibir el perdón del pecado. Eso es un sinónimo. También otro sinónimo es cómo nacer de nuevo o nacer de nuevo. Otro sinónimo es que la palabra de Dios nos revele que somos santos, justos y perfectos. Entonces, vamos a apuntar hacia eso. Entonces, con base en eso, nuestro Señor quiere ponerle entendimiento a la palabra. Entonces, hablábamos de un perfil de publicano, pecador, fariseo, escriba, nacidos de nuevo, personas que dudan si nacieron de nuevo o no, ¿verdad? Y personas que nunca han escuchado la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta palabra es para todos, es para todos. Entonces dice, Jesús, conociendo el corazón de los escribas y los fariseos y el corazón de nosotros, ¿verdad? De nosotros, dice, 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, o sea, para todos nosotros, dice, pregunta Él, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Dicho de otra manera, nosotros somos también ese tipo de persona que nos afanamos cuando estimamos algo, nos afanamos. Si hemos perdido algo que estimamos mucho, nos afanamos y vamos a buscar eso que estamos perdiendo, o procuramos no perder eso que nosotros valoramos. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor Jesús a todos nosotros? Él valora cada persona que está escuchando este audio. Él valora cada persona. Él dice, si ustedes valoran que algo que se les ha perdido lo van a buscar, ¿verdad? Yo también valoro a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tienen un valor muy importante para mí. Dice el 5. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, siempre sobre la línea cómo regresar al cielo, nuestro Señor quiere decirnos claramente que solamente Él es el que tiene el poder para ir a buscar esa oveja perdida, encontrarla, traerla en sus hombros y llevarla a casa, y luego gozarse con sus amigos y vecinos, ¿verdad? Hay una fiesta cuando el Señor Jesús nos encuentra, hay una fiesta. Entonces, para que se pueda mover la misericordia de esta persona que deja 99 por ahí en el desierto y va en busca de esa que se perdió, para poder entender ese corazón, entonces tenemos que entender lo siguiente. Dice 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, nuestro Señor quiere ponerle entendimiento al concepto de pecador, al concepto de arrepentimiento, ¿verdad? Y al concepto de justos, ¿verdad? Hace un rato el hermano Franklin conversábamos con él y él me preguntaba sobre la iglesia, los pastores, los miembros y todo esto. Quiero contarles rápidamente un testimonio muy poderoso que ha impactado toda la iglesia y que nos ha unido en un solo corazón, y Dios permitió esta situación para que nosotros nos uniéramos como iglesia, que fue una gran bendición. Una familia de Heredia que es parte de nosotros, una de sus hijas, que es una niña, una jovencita de un poquito más de 20 años, tuvo una operación, una cirugía en su corazón. Es una cirugía que ya estaba de alguna manera programada para hacerse, porque ella desde que nació con una dificultad en su corazón. Entonces era una cirugía de muchísimo cuidado y de muchísima preocupación para sus padres y todo. La familia de Katia y el hermano Eric, ellos pidieron oración a todos los hermanos en la iglesia, y fue impactante para mí, y Dios dobló mi corazón. Entonces, personalmente Jenny y yo estuvimos orando por esta jovencita que se llama Febe. Lo que quiero contarles es que Dios nos regaló un testimonio poderosísimo de cómo Dios, en la oración
de la iglesia, Dios nos da testimonios de que Él nos está escuchando. La hermana Janet, ella es testigo de la oración de la iglesia, como la oración de la iglesia a ella le ayudó mucho en estos días que tuvo una dificultad en su cuerpo, y cómo Dios la restauró, cómo la lleva de regreso ya a recuperar toda su salud. De la misma manera, esta niña, esta jovencita Febe, fue intervenida quirúrgicamente, a ver cómo fue el día de ayer, pero todo iba bien en la operación, pero al final se complicó la operación, la cirugía. Y entonces su madre, clamando y pidiendo oración, nos movió toda la iglesia. Fue lindísimo. Movió toda la iglesia y todos clamamos a Dios y por Febe. Y hoy, y ella, o sea, terminó la operación y ella quedó en un estado bastante delicado y de mucha observación. Y pasó la noche, y en la pura mañana la hermana Katia, su madre, testificó de que Febe había pasado súper bien la noche y que ya no necesitaba del apoyo de un respirador, porque ella, después de la operación, terminó entubada para ayudarle a respirar. Hubo que hacerle transfusión de sangre porque había perdido mucha sangre, pero que al amanecer los doctores la revisaron y ya le quitaron el proceso, bueno, el sistema para ayudarle a respirar, que es estar entubado, y también los niveles de su sangre y todos los exámenes que le están haciendo mostraban una recuperación milagrosa de Febe. Y nosotros estamos impactados y nuestro corazón está súper agradecido con nuestro Señor por Febe. Porque Febe, al final, por ejemplo, como en el caso mío, Febe es como una nieta para mí. Febe yo la conocí desde que nació. Y la vengo viendo desde que era una bebé. Entonces para mí Febe es como una nieta, imagínense. Pero era una angustia, era un dolor, pero todos depositamos en la palabra la oración, y Dios nos contestó con un resultado positivo del resultado de la cirugía de Febe, y estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él está vivo, porque Él es real, porque Él escucha a la iglesia. Él escucha a la iglesia. Bien, entonces retomemos un poquito. Este testimonio se lo cuento porque dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué significa? Que este proceso de Febe mueve mi corazón a valorar, ¿verdad?, y la salvación. Entonces me pone en una posición de que uno entra en una zona de confort, ¿verdad?, y como que todas las cosas tienen que darse porque sí, y no es cierto, ¿verdad? Entonces de ahí es que dice aquí, dice por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Uno entra en una zona de confort, dice, todo está bien, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Nuestro Señor quiere que nosotros estemos todos los días con un corazón de agradecimiento de lo que Él está haciendo por nosotros, ¿verdad? Pero vamos a retomar este versículo 7, pero desde la base, desde nacer de nuevo. Entonces, el versículo 2 y el versículo
7 están unidos. El versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y el 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Si yo soy como un fariseo, como un escriba, que yo creo que yo me merezco ir al cielo y que no logro ver que en mí está la maldad y que yo estoy clasificando a los seres humanos que están enfrente de que no merecen que me reúna con ellos, porque esos que están ahí enfrente son malos, son publicanos y pecadores. Entonces, lo que quiere decir en el 7 es que el Señor Jesús contrasta que esos 99 son esos fariseos, esos justos, o son esas personas que dicen: yo no necesito escuchar al diácono. Si yo estoy bien con Dios, yo soy bueno, cumplo la ley, voy a la iglesia. Estoy hablando de los fariseos y los escribas. Entonces el Señor Jesús dice que esas personas se creen justos. Por eso Él contrasta en el 7 y dice: la oveja perdida, ese uno, hay más gozo en el cielo que por esos 99 que dejé en el desierto, que no les dio la gana de arrepentirse, porque se creen justos. Se creen justos. Entonces Dios quiere, a través de esta parábola, que nosotros chequeemos qué tipo de justicia tenemos nosotros delante de Dios. Entonces, por esa razón, la parábola de la oveja perdida tiene que ver mucho conmigo, tiene que ver mucho con la salvación. Hay muchas personas que realmente se creen buenas, no necesitan arrepentimiento. Entonces, para entender el concepto de arrepentimiento, voy a explicarlo, porque nosotros, aquí en esta parte del mundo en que nosotros estamos en Occidente, estamos muy influenciados por una mala enseñanza y nosotros tenemos un concepto de arrepentimiento muy diferente al concepto de arrepentimiento que enseña la Biblia. Entonces, el arrepentimiento que enseña la Biblia y el pecado que menciona aquí esta parábola están unidos, Entonces, ¿qué significa arrepentirse bíblicamente o con respecto a esta parábola? Arrepentimiento significa que una persona que tiene el perfil de un fariseo o un escriba no puede ver el pecado que tiene en su corazón. Entonces, el arrepentimiento es que cuando la palabra toca su corazón y esa persona dice: yo no sabía que el pecado es que estoy dominado por un espíritu inmundo muy poderoso que me arrastra y yo no puedo ver que ese pecado es el que me hace a mí ser fariseo y escriba para esconder ese espíritu inmundo que está en mi corazón. Entonces, arrepentirse es que la palabra le revele que no sabía realmente quién era yo. Y que eso que tengo ahí en mi corazón me lleva al infierno. Entonces, arrepentirse es: yo no sabía qué clase de pecado es el que está hablando el Señor Jesús. Yo no sabía. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse. De que yo creía que yo merecía ir al cielo y no sabía que estoy siendo gobernado por un espíritu poderoso que me hace ser bueno y que siembra en mí que soy justo y que no necesito arrepentirme.
de eso está hablando. Porque el pecado bíblico, como dice la Biblia y que está en todas partes, el pecado no es lo que a nosotros nos enseñaron, de que el pecado es, por ejemplo, robar, mentir, drogarse, fumador, tomar mucho licor, tener malos pensamientos. A nosotros nos enseñaron que eso era pecado. Pero el pecado que dice la Biblia es que cada ser humano cuando entra en el vientre de mamá trae un espíritu inmundo muy poderoso que hace que esa persona genere muchos pecados. O sea, que ese espíritu inmundo lo lleve a ser alcohólico, a ser adúltero, a ser fornicario, a ser mentiroso, a ser vanidoso, a ser codicioso. Ese espíritu, todo el pecado es ese núcleo, ese ser espiritual. Entonces, arrepentirse es, yo no sabía que eso era pecado. Yo creí que si yo tomaba licor y dejaba de tomar licor y iba a la iglesia, todo estaba bien. Yo no sabía que eso no era válido, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús, y con esto voy a ir terminando, por eso es que el Señor Jesús contrasta y dice, yo voy a dejar estos 99 justos, ¿verdad? O sea, estos 99 personas que se creen justos, voy a dejarlos en el desierto para que tengan dificultad, para ver si mientras yo voy a buscar la oveja perdida, estos justos que se creen justos, que los dejo en el desierto, que los dejo en una dificultad, cuando yo regrese, ellos se arrepienten y se den cuenta que necesitan de esa persona para que los encuentre, para que los cargue y para que los traiga a la casa y se goce, ¿verdad? Por eso los dejó dice 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces, esas personas, esas 99, que es la gran mayoría, porque la Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos, esos 99 están en el desierto para que una dificultad les permita ver que necesitan de ese hombre es Jesucristo, que prefiere dejar esos que se creen justos y los deja en una condición de dificultad para que logren ver que este hombre que es Jesucristo no le importa esas 99, pero sí va por la oveja perdida. La oveja perdida es aquel corazón que está en una posición que no puede regresar a la casa, pero que Jesucristo ha decidido, este hombre que es Jesucristo, ha decidido irla a buscar. Entonces estos 99 tienen que arrepentirse porque dicen, yo necesito que ese hombre me busque, porque estoy perdido. Porque muchas personas no entienden que están perdidos. Y cuando digo están perdidos, lo que quiero decir no es que están perdidos inmoralmente o moralmente, no. Están perdidos de que no conocen cuál es el secreto para regresar al cielo. Están perdidos, no conocen el camino. El único que conoce el camino a casa es este hombre, este Jesucristo. De eso está hablando. Entonces, para resumir y terminar, en esta parábola nuestro Señor quiere que nosotros evaluemos qué clase de salvación tenemos. Si somos como estos fariseos y escribas que piensan que son justos y que merecen ir al cielo, el Señor Jesús dice, estos se quedan aquí y cuando termine su vida van a entrar al infierno, no van a poder heredar conmigo en mi casa, porque se creen justos. Y en cambio yo voy por esa que está perdida, ¿verdad? Y la rescato, la pongo en mi hombro, porque esa oveja perdida no sabe cuál es el camino de la casa, ya está débil, no tiene fuerza, entonces tengo que cargarla. Jesucristo nos carga y nos trae a casa, dice,
Y al llegar a casa, ¿verdad? Al llegar a casa, o sea, esa oveja perdida que soy yo, Él me carga y me trae a casa, me trae al cielo, porque Jesucristo no es de esta tierra. Jesucristo se fue y está en el cielo, pero su poder por medio del Espíritu Santo está aquí, y Él quiere cargarnos y llevarnos a casa, llevarnos al cielo. Pero Él quiere que nosotros tengamos un corazón de perdido. Él quiere que nosotros tengamos un corazón que estemos, que digamos, yo soy publicano, yo soy pecador. Y esos publicanos y esos pecadores dice que se acercaban a Jesús y Jesús no los despreciaba. Por eso estos escribas dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Es que el que es publicano, el que es pecador, ese es el que anda buscando a Jesucristo, esa es la oveja perdida. Él no anda buscando personas que se creen justas como los fariseos y los escribas. Dicho de otra forma, si una persona se cree buena, si una persona se cree que tiene derecho a entrar al cielo, Jesucristo no la busca, no le permite reunirse con Él. Jesucristo lo único que se reúne es con aquella persona que tiene un corazón publicano, despreciado, un corazón de pecador. A Él sí lo busca. Esa es la oveja perdida, esa es la que Él va a buscar, esa es la que Él recoge. Lo carga y lo lleva a la casa, o sea, lo lleva al cielo. Escuchando, porque yo estoy escuchando lo que Jesucristo está hablando a través mío, yo estoy escuchando de que antes del año 95 yo me creía un fariseo y un escriba que me creía justo y que yo veía con desprecio a las personas pecadoras, porque yo decía, yo voy para el cielo, pero yo no sabía que yo no merecía ir al cielo. Pero el Señor Jesús, teniendo misericordia, vino a buscarme. Yo soy esa oveja perdida. ¿Y por qué digo que vino a buscarme? Les voy a contar. En el año 95 recién está llegando la iglesia a San José. Y un pastor que vino desde Oriente vino a buscarme. ¿Verdad? Aunque yo creía que yo me lo merecía, Él vino a buscarme y me mostró que yo era una persona que no merecía entrar a la casa con Jesucristo. Pero ese pastor vino a buscarme. En ese pastor venía Jesucristo y vino a buscarme a este fariseo, a este escriba, que veía con desprecio a los publicanos y a los pecadores, porque me creía justo, porque yo nací en una iglesia cristiana evangélica, yo me creía justo. Entonces yo dije, no, yo estoy listo para ir al cielo. Pero Él vino desde Corea del Sur, vino a buscarme a mí. Yo soy esa oveja perdida. Desde el año 95 Él me carga y me sostiene y me lleva camino a casa, camino al cielo. Porque Él me mostró por medio de su palabra que yo era que yo era un fariseo y un escriba que menospreciaba y que creía que yo merecía entrar al cielo. Él me mostró por la palabra que en mí estaba el pecado y que yo estaba valorándome a mí mismo como que si yo fuera justo y que no necesitaba arrepentirme. Pero entonces yo soy esa oveja y por eso es que Él quiere a través de este audio que otras personas puedan meditar en este audio y valorar qué clase de salvación tengo yo. Voy a escribirle al diácono para que conversemos personalmente, para que él me ayude a valorar la salvación que yo creo que tengo.
Me refiero a las personas que van a escuchar este audio. Bien, entonces para que el audio no se haga tan largo, voy a hacer una breve oración para poder enviar este audio por medio de WhatsApp. Voy a orar delante de Dios. Bendito Padre Celestial, estoy tan agradecido, Señor, porque tú viniste desde Corea del Sur en el corazón de un pastor a buscar esta oveja perdida. Hay muchos hermanos que a través de este hombre que es Jesucristo, a través de los siervos, los pastores, hemos sido encontrados y tú todavía nos cargas y nos lleva a casa, o sea, nos lleva camino al cielo. Pero hay personas, Señor, que también van a escuchar este audio, que se creen justos, que se creen como estos fariseos y estos escribas. Señor, tócales el corazón para que ellos tengan la oportunidad de ser valorada su salvación, por confrontar su salvación, pero como dice la Biblia. Porque muchas personas creen que ya no tienen pecado porque dejaron de fumar y van a la iglesia. Pero resulta ser que no, tienen que arrepentirse de que no saben qué es el pecado. Y el pecado es ese ser espiritual que traemos desde que nacimos. Ese ser espiritual es la misma esencia, es el mismo perfil de Satanás. Pero las personas no creen en eso. Tienen que arrepentirse de que no creen que el pecado es muy poderoso, que es otra cosa, que no es un tema de inmoralidad. No. Tienen que arrepentirse de eso. Señor, toca el corazón de esas personas, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Y estamos agradecidos con lo que tú hiciste con la hermana Febe. Como, Señor, tú descubriste en mi corazón de que yo estaba haciendo falto. O sea, en mí había pesa falsa. Yo estaba en una zona de confort. Pero tú, Señor, a través de la hermana Febe, tú cambiaste mi corazón y pusiste un corazón de agradecimiento. Lo mismo que tú, Señor, pusiste un corazón de agradecimiento a la hermana Janet. Y también, Señor, bendice a Franklin, Señor, y bendice a cada persona que va a escuchar este audio. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.